Lamentablemente, en los últimos años el sector informal de la economía viene creciendo alarmantemente. Ya el año pasado, o mejor dicho, el año antepasado representaba el 44% de la generación del Producto Interno Bruto provenía del sector informal. Eso es alarmante. Y de no ponerle un alto a eso, de no buscar la manera de incorporar a esas personas, de darles competencias, habilidades, capacitaciones que les permitan desempeñarse en el sector formal, esas personas algún día llegarán a la edad de jubilación. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? El programa de 100 para los 70 no va a alcanzar. Entonces, esas son las situaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando esas personas tienen un problema de salud? ¿Quién resuelve por ellos? Normalmente es otro que los tiene a ellos como dependientes, pero entonces nos quejamos de que en la Caja de Seguro Social no alcanza para atender a la gente. Claro, porque hay una carga de dependientes que por diversas razones no cotizan por cuenta propia, pero necesitan atención médica. Entonces, ves que hay una proliferación de problemas sociales por el incremento de la informalidad. Y eso no se va a resolver, sino al contrario, se puede agravar en la medida en que sentenciemos salarios mínimos que no tienen relación con la realidad económica de las empresas y del país. Porque si no se puede pagar, entonces no se paga. Lo que termina pasando es que algunos puestos de trabajo se destruyen, o como dicen en algunas otras economías, se exportan esos puestos de trabajo. Es decir, que los productos que ese recurso humano producía o los servicios que prestaban simplemente provienen ahora de un origen fuera de nuestras fronteras. Y eso lo que provoca es que una cantidad de panameños se ven fuera. O sea, pregúntale a todos los que se desempeñaban, por ejemplo, en el sector de textiles. Y no estoy abogando porque en este país instalemos maquilas. A mí no me parece que ese es el mejor trabajo para una persona. Pero yo pienso que nosotros le hemos fallado al país como sociedad, todos. O sea, me incluyo, aunque yo no tengo la edad para haber sentenciado lo que debimos haber hecho hace 40 años, pero me incluyo como parte del colectivo panameño que se preocupa de que hace 30 años es patético y necesaria una reforma del sistema educativo y todavía no la hemos implementado. Entonces, pecamos y seguimos pecando de lo mismo. Sabemos todo lo que deberíamos estar corrigiendo, pero no lo emprendemos. Bueno, fíjese que lo que usted señala es importante porque me trae o me llama la atención el hecho de que cada cierto tiempo se llega a este tema de lo del salario mínimo y sin embargo alrededor de lo que es la discusión del salario mínimo hay otros factores, hay otros elementos que son sumamente importantes, como por ejemplo mucha gente que puede estar trabajando en estos sectores ya sean informales o en comercios donde trabajan por cada cierto tiempo, cada 3 meses se le van renovando contratos, en el fondo tampoco llevan una línea que la más adecuada para que en un futuro se pueda jubilar esta persona. Hay empresas digamos que pudiera ser que evadan lo que es el pago de la cuota del seguro social de algunos trabajadores, que no estoy diciendo que es la mayoría, pero que sí existen y que es una realidad. Y entonces, ¿qué pasa con esos factores que están también alrededor? Que no solamente el salario mínimo es lo más importante. Bueno, es que precisamente hay que pensar por qué hay individuos o empresas que se ven tentados a esa práctica. Y te lo digo, mira, para nosotros en los gremios del sector privado, eso es una práctica repudiable, es una práctica que nosotros rechazamos, criticamos y condenamos. Se convierten incluso en una competencia desleal para quienes sí operamos dentro del régimen formal de la economía, que sí cumplimos con todas nuestras obligaciones ante el Estado o ante el gobierno y ante nuestros colaboradores. Porque evidentemente nosotros sí abogamos porque se cumplan todas las responsabilidades y se atiendan a los colaboradores dentro del margen de todas las leyes vigentes en el país. O sea, yo no puedo avalar que una empresa le descuente a los empleados y no lo remita al Seguro Social, por ejemplo, o que de alguna otra manera no cumpla con las obligaciones que tiene con sus colaboradores, cualesquiera que esas sean. Yo creo que sí, hay una cantidad de problemas, como bien señalas. O sea, no solamente el tema de los desempleados o de los informales, también tenemos un problema con el subempleo. O sea, porque es que el tema de elevar el desempeño del país y el tema de provocar una cultura productiva tiene múltiples aristas. Yo no creo que nadie se para de su cama un día con el sueño de ganar salario mínimo.
Yo creo que eso no reúne las expectativas de la gente. Yo pienso que todo panameño quisiera poder tener su casita, poder tener algún tipo de... Bueno, en este país ojalá resolvamos el tema del transporte para que no se sienta que es una presión, una necesidad de tener vehículo propio, porque en muchos otros países no lo es. Muchos otros países el sistema de transporte masivo resuelve de una manera decorosa, satisfactoria para los clientes, y de hecho muchos países evitan el tranque vehicular y resuelven los problemas de movilización de sus habitantes, incluso hasta más competitivo que teniendo carro propio, más rápido y a menos costo, ¿no? Entonces, pero todo el mundo tiene esos sueños de darle mejores oportunidades a sus hijos de las que él tuvo. Yo creo que eso es lo que todo el mundo aspira. Uno debe querer siempre que quienes vienen atrás de uno tengan un horizonte más amplio y tengan mayores oportunidades para crecer, desarrollarse y asimismo ir continuando con los nietos de uno y con los bisnietos de uno y etcétera, ¿no? Eso definitivamente no se logra con salario mínimo. Eso no se logra con una persona que no tiene calificaciones para poder optar por un puesto de trabajo de mano de obra calificada, o para incluso y ojalá para emprender un proyecto o un sueño propio, ¿no? Que puede ser tan humilde como sea, y conozco muchos que han empezado muy modestamente y hoy día son portentos industriales o agroindustriales o incluso de negocios que han florecido interesantemente en el comercio también. Entonces yo creo que en este país, o sea, el tema del salario mínimo viene a proyectarse como si hubiera un problema entre los obreros y los patronos. Ese problema realmente no existe. No hay aquí el nivel de opresión o el nivel de sinvergüenzura, si lo quisiéramos ver, para que tenga que darse esa intervención de parte de la sociedad en decir, tenemos que ponerle un mínimo a las personas para que no sean explotados. Yo no siento que eso existe porque, por ejemplo, en este momento el desempleo en el país es apenas el 6%. O sea, en otros países como España en este momento anda por el 20%. Entonces, en esos países sí puede haber una situación porque hay muy poca posibilidad de conseguir un trabajo. Entonces, yo pienso que aquí hay múltiples estrategias para resolver el problema. Si el gobierno provoca un nivel de competitividad de país y un nivel de clima de negocios para que vengan inversiones, para que se creen oportunidades, tanto de trabajo como oportunidades de negocio para panameños, eso amplía, hace crecer los puestos de trabajo, hace crecer las oportunidades para que emprendedores monten su propio negocio y sean contratistas o prestadores de servicio a otras organizaciones, y eso va aumentando la dinámica del mercado para producir mejores ingresos para todos. Lo acabamos de vivir en el sector de la construcción. Si conoces a alguien que se desempeña en el sector de la construcción, en los últimos años ha tenido los ingresos que nunca ha visto en su vida. ¿Producto de qué? Del dinamismo que se dio en ese mercado. Había una demanda por un producto que se estaba produciendo en el país, una demanda internacional que estaba dispuesta a pagar unos precios que no habíamos visto en este país, y eso permitió más actividad, mayor contratación y mayor ingresos para todos. Ojalá pudiéramos lograr eso en distintos sectores para que viéramos cómo el bienestar de todos funciona mejor. Pero aquí el problema es que no atendemos los problemas con estrategia. Por ejemplo, si hablamos de Producto Interno Bruto, la gente no entiende qué significa eso. Y tú le hablas a la gente de, no, la economía creció 10% como creció el año pasado, o se pretende que este año va a crecer 2%, y la gente piensa, ¿y eso qué es? ¿Qué representa para mí? Yo no entiendo. Entonces, la gente primero debería concebir que eso que le están diciendo no es solamente una cifra, es el promedio de las actividades económicas y su contribución al movimiento económico de la producción del país. Pero déjeme decirle que cuando la gente escucha eso, de que la economía ha crecido un 10% o un 2%, la percepción general de lo que pudiera entender a lo buen panameño es que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Porque no entienden cómo funciona. El Producto Interno Bruto se compone del aporte
de los distintos sectores, es decir, cuánto crecieron las distintas actividades del país. Entonces, cuando vemos las actividades que crecen por encima del promedio, son las actividades que lamentablemente menos personas emplean. Por eso es que las personas no sienten que les está yendo al nivel que les están diciendo la economía crece. Porque dicen, hey, ¿cómo me van a decir que la economía está creciendo 10%? Yo no he visto eso. Pero lo que está ocurriendo es que hay algunos sectores que crecen al 15 y otros sectores que a duras penas crecen al 5 o algunos que no crecen ni al 5.